Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos y todas. Bienvenidos a la emisión número 149 de nuestro programa de webinars semanales Gestión Psicosocial y Salud Mental Ocupacional. El día de hoy les traeremos un tema relacionado con la norma 035. Esto a raíz también, pues, debido a la incertidumbre que ha surgido durante todos estos años que hemos estado en pandemia y que difícilmente, y que ha dificultado más bien el poder implementar la norma 035 en los centros de trabajo, dado que las condiciones cambiaron totalmente. De por sí era un tema tal vez desconocido cuando se publicó en primer lugar, después cuando entró en vigor, pues más cuando surgieron todos estos cambios en las organizaciones a raíz de la pandemia. Para ello, entonces, el título del tema de hoy es 3 claves para la implementación exitosa de la norma 035. Para ello, el día de hoy nos acompaña el doctor Humberto Guerrero, un experto en el tema de gestión psicosocial, salud mental ocupacional, también en temas relacionados con el trabajo en equipo, el liderazgo, el desarrollo organizacional y la cultura organizacional. Bienvenido, doctor. Gracias, Gwendolyn. Un gusto estar aquí contigo el día de hoy y con toda la gente que nos sigue en redes sociales y escucha semanalmente este programa. Gracias, Gwendolyn. Gracias. Y bueno, yo los estaré acompañando en esta ocasión para moderar el webinar. Mi nombre es Gwendolyn Muñoz y es un gusto estar con ustedes. Recuerden que pueden dejarnos sus comentarios tanto en el chat como en la sección de comentarios de YouTube. Bueno, para empezar, ¿cuáles son estas claves de la implementación exitosa? Debemos hablar de un punto muy importante. Para ello quiero pedirle que nos explique a qué se refiere el respaldo de la dirección. Claro que sí, Gwendolyn. Pues a lo largo de estos años, con base en la experiencia que hemos tenido ofreciendo consultoría, asesoría, capacitación, mentoría y coaching a nuestros clientes en la implementación de esta norma, pues hemos ido observando algunos puntos claves para lograr una implementación exitosa de esta norma. Y bueno, son puntos o claves que se comparten también o hemos observado también en la implementación de otros procesos o de otras regulaciones. Y uno de ellos, pues, es el respaldo del liderazgo de una organización. Lo que sabemos y hemos observado es que las organizaciones tienen cierto nivel de madurez en el liderazgo y por tanto, cierto nivel de conciencia respecto de diversos temas. Digamos que al principio una organización está preocupada o enfocada por sobrevivir, por mantenerse a flote. Posteriormente se enfoca en eh, consolidarse, crecer, incrementar las ventas, etcétera. Y así, en ese sentido, la organización va madurando. Entonces, una organización que está sobreviviendo percibe la norma o la implementación de la norma pues muy diferente de una que ya se consolidó y que está creciendo, de otra que pues ya se encuentra completamente consolidada y en plena expansión. Entonces, las culturas organizacionales son muy diferentes y su forma de percibir el tema de la gestión psicosocial, la salud, el bienestar en general y la salud mental ocupacional, pues va a depender de esta madurez. Pero el tema del liderazgo finalmente atraviesa transversalmente a todas estas niveles de madurez y el éxito de la implementación va a depender de qué tan consciente está el líder o los líderes de la organización de cómo la salud y la salud mental son elementos estratégicos para lograr un desempeño óptimo eh, de sus colaboradores para lograr la productividad y la rentabilidad
que se requiere o que se ha proyectado. Entonces, cuando una organización tiene el respaldo de la dirección, tiene el respaldo del equipo de liderazgo, pues es más probable que la implementación sea exitosa. Y es lo que hemos observado en las empresas y sobre todo en los equipos de liderazgo a los que hemos acompañado. Por ejemplo, cuando se le delega toda la responsabilidad a una sola persona y el líder o los líderes se lavan las manos, ¿sí? Y le dicen a esa persona, pues es tu chamba y hazte bolas, habitualmente la implementación pues no camina y no es exitosa. Sin embargo, cuando el líder o el equipo de liderazgo respaldan a esa persona a la que le delegan la responsabilidad de implementar y facultan a un equipo que apoye a ese líder, bueno, pues la implementación camina y la probabilidad de que sea exitosa incrementa de manera significativa. Entonces, de ahí la importancia de que los líderes, la dirección o la alta dirección de la organización esté consciente de los beneficios y que vean a la gestión psicosocial o a la gestión de los riesgos, de los factores de riesgo psicosocial, como una inversión más que como un gasto y como una inversión que puede ser redituable para la organización, pero sobre todo para el bienestar y la calidad de vida de los colaboradores que trabajan en esa empresa. Pues cuando el líder tiene esa sensibilidad y tiene esa conciencia, pues es mucho más sencillo que la implementación o mucho más probable que la implementación sea exitosa. Pues básicamente a eso me refiero con esta clave, Gwendolyn, el respaldo de la dirección. Claro, también entiendo que en este sentido Entonces, es una cuestión también cultural incluso, ¿no? En el que se tiene una idea del líder o del director, del gerente, que es únicamente el que hace que delega estas actividades, ¿no? Y no se ve su participación activa dentro del proceso mismo de, de la implementación tanto de la norma como de otros aspectos. Entiendo también que no sería específicamente aislado, ¿no? De que el líder haga únicamente con la norma esta cuestión, sino que si el líder ha hecho, pues tiene toda esta historia de no formar parte del proceso en sí, de lo que se lleva a cabo en la misma empresa, pues se da que cuando uno quiere implementar esta norma, pues se repite todo lo que ya lleva en todo este tiempo y es a lo que me imagino que entiendo que se refiere con también la madurez de la empresa, que tiene que ver también con el involucramiento de los líderes en otros proyectos, porque me parece que también hay una tendencia, tanto por quienes aplican esta norma, por quienes de pronto llegan a dar servicios, que la ven como una cosa aislada, ¿no? Entonces, en este sentido, te doy lo que necesitas para cumplir con esta norma, pero no vemos cómo está relacionada con todo lo demás que se hace, como con otro tipo de políticas, con otro tipo de cuestiones de la misma organización que van desde su misión, desde su visión. Entonces, el hecho de que se vea de esta forma aislada se traduce también en cómo se han estado llevando las cosas dentro de la misma empresa. Y bueno, mencionaba también que tiene que ver con esta conciencia que tienen o que deberían tener algunos líderes, pero antes quisiera preguntar también, ¿qué pasa tal vez con los líderes que no tienen como tal una posición, pero que también están dentro de la organización, tienen cierto poder debido también a la forma en la que se relacionan tal vez con sus compañeros de trabajo? ¿Cómo se da esta dinámica? ¿Cuál es su claro, participación? ese liderazgo, digamos, natural, eh, eh, es fundamental para tener una implementación exitosa. Y algunas organizaciones tienen identificados a esos líderes naturales que funcionan como catalizadores del cambio en la cultura organizacional. Entonces, si la organización, si la empresa identifica o tiene identificados a esos líderes naturales y les da un rol
específico y los faculta para que colaboren con la implementación, bueno, pues la probabilidad de éxito pues incrementa aún más, ¿no? Lo que se ha observado en otros procesos de implementación es que estos líderes naturales pues se convierten en personajes clave para implementación exitosa. Y bueno, pues esta norma no es la excepción. También requiere pues una gestión del cambio y requiere también un cambio cultural. Se necesitan sentar las bases para orientarse hacia una cultura de bienestar, hacia una cultura que respete los derechos humanos en el trabajo. Entonces, es importante que haya líderes naturales, ¿ok? Pero también es muy, muy importante que un líder formal, al menos un líder formal de la alta dirección, si no es que es el director general, por decirlo así, empuje la implementación, la cobije, la apadrine, ¿sí? Y entonces se incremente la probabilidad de que esta implementación de la norma sea exitosa. Claro. También para apoyar a las personas que están encargadas de esta gestión, porque recuerdo también un poco desde la experiencia que cuando no se cuenta con este respaldo, puede, bueno, la experiencia que hemos tenido con las organizaciones, cuando no hay este respaldo, se siente la misma persona que está encargada, que va contra marea, ¿no? Entonces, también el Así es. nivel de compromiso, nivel de participación, puede incluso disminuir cuando esta norma trae muchos beneficios más allá de dar cumplimiento con ella y evitar, pues, las multas derivadas de no dar el cumplimiento a esta norma. En este sentido, me gustaría preguntar, ¿qué se necesita para adquirir esa conciencia, para fomentarla o tal vez para desarrollarla? Ya está ahí esa conciencia, ¿qué se necesita? ¿Cuál sería la segunda clave? También para incluso facultar a estos líderes naturales, para facultar al equipo de gestión. ¿Cuál es esta Claro. clave? Fíjate que antes de pasar a la segunda clave, Gwendolyn, tocaste un punto bien importante y es que cuando se le delega toda la responsabilidad a una sola persona que no tiene todo el conocimiento que se requiere para implementar esta norma, porque es importante la participación del área jurídica, del área de recursos humanos, del área médica, del área de seguridad y salud en el trabajo. eh, en fin, es una norma compleja y muy vasta que no se le puede delegar a una sola persona. Entonces, lo que ocurre cuando la organización se la delega a una sola persona, en lugar de a un equipo de personas con experiencia en diferentes áreas, bueno, entonces terminas o termina esa persona quemada y desmotivada, ¿sí? Porque pues no tiene la suficiente experiencia o conocimiento para implementarla. ¿Okay? Y lo hemos observado en varias organizaciones. Esta persona, ya sea de recursos humanos o de seguridad y salud en el trabajo o del área legal, no habitualmente eh, no logra una implementación exitosa si no tiene el respaldo de un equipo y si no tiene el respaldo de la alta dirección. Y bueno, ¿cuál es la segunda clave que consideramos, Gwendolyn? Sí, Sí, antes quisiera mencionar también en este sentido que es incluso también un aspecto del nivel de decisión, que tanto puede, o de influencia, por mucho que pueda ser del área de jurídico, el área de recursos humanos, realmente muchas de las medidas que contiene esta norma requiere de la participación de otras áreas, como por ejemplo para contestar los cuestionarios, ¿no? En cuestión de qué tanto está producción, qué tanto sabe de esta actividad, ¿no? De todo lo que se está haciendo de la norma, qué tanto facilita entonces que los trabajadores puedan ir a hacer estas actividades. Entonces es también una cuestión de qué tanto puede influir realmente un área en otra y por ello la necesidad de que estén todas involucradas desde un inicio, no únicamente ya cuando se esté aplicando, que es cuando ya no saben ni qué claro. está pasando.
Sí, completamente de acuerdo, Gwendolyn. Y pues ahí es fundamental que exista una estrategia desde un inicio, una estrategia de implementación. Y como bien dices, involucrar y sensibilizar a todas las áreas y a todos los equipos de liderazgo, porque de pronto justo el área de operación, si no tiene la sensibilidad o la conciencia al respecto, pues puede ser hasta un obstáculo para la aplicación de cuestionarios porque no le ven la importancia o la relevancia, ¿sí? Al diagnóstico psicosocial. De ahí que es muy, muy importante capacitar a los equipos de liderazgo para que desarrollen esa conciencia y esa sensibilidad respecto a la gestión psicosocial. Y además, pues realizar una capacitación estratégica, ¿sí? Y focalizada en los diferentes grupos de interés que tiene una organización y las diferentes áreas. Que si no hay esta formación, esta capacitación de los equipos de liderazgo, pues la probabilidad de que la implementación sea exitosa, pues es muy, muy baja, ¿sí? De entrada, pues hay que capacitar a un equipo responsable de la implementación, a un equipo junto con su líder, ¿okay? Que tenga la responsabilidad de implementar. Hay que capacitarlos para que desarrollen las habilidades y las competencias que requiere la implementación de esta norma. Entonces, definitivamente, capacitar es una clave fundamental, Gwendolyn, para que esta norma sea exitosa. ¿Qué características tiene que tener esta capacitación? En este sentido, mencionaba que es necesario desarrollar habilidades y competencias, no solo conocimientos, ¿no? Entonces, aquellas personas que están viéndonos, ¿qué deben buscar en las capacitaciones que ellos vayan a implementar en su organización? ¿A qué tipo de público? ¿Sobre qué temas en particular? ¿Cómo debería ser esta capacitación? Claro, como decía hace un momento, la capacitación tiene que estar en función del grupo de interés dentro de una organización, porque va a haber personas que requieran pues una capacitación, digámoslo así, a un nivel 1, ¿sí? Que es una capacitación básica. Pero va a haber personas que quizás requieran una capacitación de nivel 2 o 3 y que implique una capacitación y el desarrollo de una competencia a nivel intermedio. Y estoy hablando quizá de personas que se eh, encuentran en una posición de mando medio, ¿sí? Pero igual va a haber algunas personas que se encuentren en otras posiciones y que requieran un desarrollo de competencias o de habilidades pues más profundo. Entonces, estoy pensando, por ejemplo, en un equipo de gestión psicosocial en donde pues se analicen los casos de ética. Y entonces tienen que aprender a analizar situaciones de violencia laboral, identificarlas, discernirlas entre lo que sí es violencia laboral y lo que quizá es una queja de un factor de riesgo psicosocial. Y luego tienen que aprender o tienen que saber cómo intervenir, ¿ok? Y luego proponer medidas de prevención y control. Entonces, ese grupo o ese comité de ética pues va a requerir competencias mucho más desarrolladas que quizá un equipo eh, de implementación que va a estar al cargo de la aplicación de cuestionarios, ¿sí? Entonces, los conocimientos y las competencias que requieren son diferentes. Y quizá un equipo o un grupo va a requerir mayor profundidad en el conocimiento y el desarrollo de la competencia.
Entonces, en ese sentido, también hay que considerar que no todas las personas involucradas en el proceso de implementación trabajan dentro de la organización. También hay personas que están fuera de la organización, ¿ok? Que pueden ser consultores o incluso gente que aún no se vincula con la organización, pero que en un futuro cercano lo va a hacer. Entonces, estoy pensando en alguna persona que está aplicando, ¿sí? Está en el proceso de selección y parte del perfil de puesto que le están pidiendo justo es que tenga cierto conocimiento, ¿ok? Y experiencia en la implementación de la norma 035. Entonces, esa persona, ¿sí? Que quizá no tenga esa experiencia, pues también requiere capacitación. O un consultor de recursos humanos, desarrollo organizacional, que quiera perfeccionar su conocimiento, que quiera incrementar su nivel de competencia, ¿ok? Respecto de cómo implementar la norma, bueno, pues esa persona también requiere capacitación, formación, mentoría, coaching, para poder asesorar a sus clientes de una manera más efectiva. Entonces, la capacitación no es solo para la gente que está directamente involucrada dentro de la organización, sino para aquellas personas que están jugando un rol, ¿ok? Indirecto, ¿sí? Ya sea como asesores, consultores, ajá, o gente que se va a vincular próximamente a la organización, que también requieren de esta capacitación, Gwendolyn. Claro, muy importante esto que mencionas respecto a los diferentes niveles que se requieren de conocimientos, de habilidades, de competencias, porque recuerdo también que en algunos de los casos las personas tenían incluso un historial de haber recurrido como a otras capacitaciones que no necesariamente profundizaban realmente sobre los temas y se basaban en técnicamente la lectura del documento del Diario Oficial de la Federación respecto a la norma 035. Lo necesario que es comprender esto, que acompañado de entender y comprender e interpretar la norma se requieren habilidades para tomar o las acciones, las diferentes medidas que se tienen que hacer, incluso esta cuestión de la aplicación de los cuestionarios, lo importante que también es que estén capacitados, porque algo que recuerdo que sucede es que cuando no hay una capacitación, por ejemplo, en la aplicación de estos cuestionarios, que no necesariamente tiene el mismo nivel de profundidad que todo el grupo de gestión, pero surgen dudas. Este cuestionario, recordemos que tiene ciertas características, en la guía de referencia 2 y 3 tienen algunas preguntas que no se comprenden del todo, ¿no? En diferentes puestos. Y cuando no hay una capacitación, si no se tiene conocimiento sobre los temas que evalúa este cuestionario, puede suceder el error de dar una explicación diferente a lo que realmente está evaluando. En particular, me gustaría mencionar el caso de la violencia, porque es un tema muy delicado y muy importante, porque generalmente asociamos la violencia con el aspecto físico. Entonces, cuando las personas revisan esa pregunta en los cuestionarios, piensan en ese sentido, pero no están realmente pensando en otro tipo de violencia. Entonces, cuando le preguntan a la aplicadora tiene que estar o tener conocimiento para poder definir qué es violencia, para que todos estén evaluando lo mismo, para que todas las personas que contesten el cuestionario tengan en cuenta esa definición de violencia. Eso es un ejemplo muy específico, pero así hay otro tipo de preguntas para los que la persona que esté aplicando, ya sea de forma presencial o remota, debe haber esta posibilidad de que los trabajadores consulten las dudas que tienen sobre el cuestionario. Y para ello, sin duda, es necesario que conozcan a qué se refieren las preguntas, a qué se refieren los apartados y cuál es el objetivo. Porque si no, va a suceder que o las personas no respondan a lo que se pretende que esté evaluando el cuestionario, o probablemente busquen que haya como cierta deseabilidad social, que quiere decir que respondemos lo que creemos que la otra persona quiere que respondamos, y todo esto surge desde que no hay una sensibilización de la importancia de lo que es este punto clave de aplicar cuestionarios. Nos puede parecer algo muy sencillo, pero tiene Sí, todo este trasfondo. completamente de acuerdo, Gwendolyn. Y ahorita recuerdo el caso de una eh, persona que colabora en una empresa con varias plantas de producción. Le asignan, ¿sí?, la responsabilidad de
implementar la norma sin que esta persona tenga ningún tipo de conocimiento al respecto de los factores psicosociales. Pero bueno, como en la norma, en el documento de la norma vienen los cuestionarios y vienen las fórmulas, pues hasta ahí todo es muy sencillo, ¿no? Pues aplicas un cuestionario, capturas las respuestas, ¿no? Las calificas con base en las fórmulas y obtienes un resultado que te da un rango, ¿no? Entonces, hasta ahí todo es muy sencillo y cualquiera lo puede hacer. El problema al que se enfrentan estas personas es cuando tienen que interpretar esos resultados. Y no solamente eso, además de interpretarlos, tienen que comunicarle a otras personas, ¿sí? Que muchas veces son líderes de la organización y que jerárquicamente están por encima de la persona que tiene esta responsabilidad, ¿no? Y tienen que ir y comunicar los resultados y explicarles por qué se obtuvieron esos resultados y qué quieren decir y cómo impactan y qué implican en su área, ¿no? Y es ahí donde se encuentran con una gran dificultad para entender ellos mismos, ¿sí? Los números, y después comunicarlos, ¿sí? No tienen, pues, ese conocimiento, esa capacitación, ¿sí? Para poder hacerlo. Entonces, por eso es muy importante que esa persona que está a cargo de la implementación, pues tenga una capacitación suficiente y de calidad para que tenga un conocimiento al menos básico, ¿okay? De cómo interpretar los resultados. Porque además, si se interpretan de manera adecuada, entonces se pueden gestionar de manera adecuada. Y si se gestionan de manera adecuada, entonces se obtienen resultados favorables tanto para los trabajadores como para la organización. Pero si no se tiene ni la más peregrina idea de cómo interpretar los resultados, pues entonces no se va a saber cómo gestionarlos. La gestión va a ser de papel, ¿sí? Y nada más como para dar cumplimiento al momento en el que llegue una inspección, decir, sí, aquí está mi programa, ¿no? Que tengo archivado en mi carpetita, ¿ok? Pero en realidad esas medidas de prevención y control, ¿ok? Que están archivadas en una carpeta, pues no sirven de nada si no son idóneas, ¿ok? Y no están focalizadas en la resolución o en la prevención y el control de los factores de riesgo psicosocial, ¿ok? Y esto ocurre con mucha frecuencia, ¿sí? Cuando no se sabe qué hacer con los resultados. Creo que es un punto que incluso se llega a dejar de lado, se olvida, porque la norma tal vez no llega hasta ese punto de medir la eficacia de las medidas de prevención y control que se están tomando. Cuando es algo que puede beneficiar a las empresas, absolutamente, en el sentido de poder evaluar si están siendo efectivas en lo que están haciendo y en lo que están invirtiendo dinero. Y si no generan una medida de los resultados, del impacto que están teniendo, pues efectivamente se queda únicamente en papel, ¿no? En este sentido, de todo Claro, lo que qué, percibo, qué interesante esto que dices, Gwendolyn, porque las empresas que miden el ROI de la capacitación y tienen claro el impacto que tiene la capacitación para la organización, pueden hacer los ajustes necesarios para que ese retorno de inversión cada vez sea mayor. Y entonces, así como un rayo láser, ¿sí? Sea súper efectiva la capacitación, pero la realidad es que la mayoría de las empresas no miden ni conocen el impacto de la capacitación, ni mucho menos el retorno de inversión de la capacitación y el impacto o el efecto que tiene en la productividad y en la rentabilidad del negocio. Entonces, cuando se mira a la capacitación como un elemento estratégico para el negocio, pues la cosa cambia, ¿sí? Entonces, por eso consideramos a la capacitación como un elemento clave en la implementación de esta norma, Gwendolyn, en todos los grupos de interés. claro, y también por todo esto que percibo, son tal vez demasiada carga. Incluso en cierto punto puede convertirse en un puesto si no se tiene
toda esta planeación y contemplando a todas las personas que deben participar en el proceso de gestión, eh, puede ser una gran carga de trabajo que no se tenía tal vez contemplada inicialmente en el puesto de trabajo. En este sentido, ¿qué otro aspecto necesitarían? ¿Qué podría ayudar, ¿no?, a las personas que están encargadas de cumplir con esta norma? ¿Cuál sería esa tercer clave? Bien, pues lo que hemos observado con base en la experiencia que hemos tenido en los últimos años es que además de la capacitación, se requiere un acompañamiento a estas personas para que desarrollen la competencia eh, y las habilidades. Entonces, este acompañamiento, que puede ser a través de una mentoría o de un coaching, tanto individual como grupal, ¿sí? Permite a los responsables de la implementación y de la gestión de los factores de riesgo psicosocial en una organización, pues ser cada vez más efectivos, eficientes, porque ellos van recibiendo, ¿sí?, conocimiento y experiencia a través de este acompañamiento. Es decir, se les va transfiriendo la competencia cuando hay un acompañamiento o una mentoría a lo largo del tiempo. Porque obviamente a lo largo de un primer ciclo de gestión, que puede durar un año, ¿sí? Eh, pues surgen diferentes situaciones que generan aprendizajes, pero que también generan dudas. ¿Ok? Y que si no se analizan adecuadamente y no se toma una decisión correcta, pues pueden tener un impacto, un efecto sumamente negativo en la gestión de los factores psicosociales. Y eso impactar en otros factores organizacionales, como por ejemplo el ausentismo, el presentismo, la rotación de personal, y la productividad. ¿Ok? Entonces, es muy importante que los líderes de la implementación tengan un acompañamiento, tengan una mentoría que les permita ir desarrollando esas competencias e irlas afinando conforme va pasando el tiempo. Y todo, pues, a partir de las situaciones que van surgiendo durante estos ciclos de gestión de riesgos, ¿sí? Que pues, son bien conocidos dentro de las organizaciones, ¿no? En todo este proceso de aprendizaje que puede hacer o haber cierto también modelaje, ¿no? De cómo se hacen las cosas, de qué pasa si no se hace de esta manera, cuál pueden ser incluso los errores que pueden llegar a cometerse, qué hacer en caso de esos errores, porque me parece que todo este tema genera mucha incertidumbre entre quienes les toca aplicar la norma, ¿no? Y tal vez lo estoy haciendo de forma incorrecta, o tal vez no estoy haciendo todo lo que podría hacer. Claro, en aquellos que muestran este interés en aplicar de forma adecuada la norma. Un poco para ir cerrando, concluyendo con estos puntos, me gustaría preguntarle, ¿por qué es necesario que sea exitosa esta norma? ¿No? De que se lleven a cabo estos puntos. ¿Cómo se benefician las empresas? ¿Y qué puede pasar en caso de que no se lleguen a llevar estas claves, ¿no? Tanto con los gestores como con la misma norma, con los trabajadores. ¿Cuál puede ser estas consecuencias y los beneficios de aplicarla de Claro, forma adecuada? claro. ¿Para qué es importante hacer esto? Bueno, yo te diría, Gwendolyn, que en primera instancia, la norma tiene como objetivo identificar y eh, prevenir y gestionar factores de riesgo psicosocial que afectan la salud física y mental de la gente que trabaja en la organización. Ese es el para qué
¿sí? De esta norma, cuidar la salud física y mental de los y las colaboradores de una organización. Uno de los beneficios de cuidar la salud de la gente que trabaja contigo, pues es, por supuesto, que eh, incremente la productividad y la rentabilidad del negocio. ¿Ok? Que la satisfacción eh, laboral mejore. ¿Ok? También que la calidad de vida de la gente que trabaja en la organización incremente. ¿Ok? Entonces, ¿para qué se diseñó esta norma? Para mejorar la salud de la gente que trabaja en las organizaciones. Para eso se diseñó, Gwendolyn. Y así como otras normas se diseñaron para eh, mejorar la salud y prevenir riesgos físicos, biológicos, químicos, ergonómicos. Ujú. Así, esta norma se diseñó para prevenir las consecuencias, ¿ok? A la salud de los factores psicosociales, ¿ok? Que aunque muchos de ellos pues, no se ven, no se sienten, no se huelen, no se palpan, ahí están como el aire, ¿ok? Y cuando hay huracán, pues el huracán puede destruir tu organización, aunque no lo veas. Por lo tanto, los factores psicosociales, aun cuando pueden ser invisibles, tienen un efecto y un impacto poderoso en la organización. Son parte de el día a día, están ahí, ¿sí? Por eso es importante identificarlos y gestionarlos, ¿ok? No sé si fui claro, Gwendolyn. Sí, muy, muy claro. Justo creo que es necesario que a veces tengamos este recordatorio de en qué nos ayuda la norma, para qué nos sirve y de qué depende, bueno, que la llevemos a cabo, ¿no? Y qué está en riesgo si no la llevamos a cabo, si no la implementamos, si solo generamos medidas de papel, como mencionaba. Creo que siempre es importante tener ahí ese recordatorio de por qué lo hacemos o por qué estamos Claro. haciendo todas estas medidas. Entonces, Y ujú, en este sentido, Gwendolyn, creo que a casi 2 años de que inició la pandemia, eh, pues es evidente, ¿ok? Que si no le pones atención a la salud física y mental de la gente que colabora contigo, si no atiendes este factor y lo gestionas desde la raíz, que son los factores de riesgo psicosocial, si no gestionas esto, ¿ok? Pues va a ser difícil que cuides de manera efectiva la salud física y mental de tus colaboradores. Para lograr esto tienes que gestionar los factores de riesgo psicosocial. Si no lo haces, pues estarás simplemente dando paliativos, ¿ok? Pero no soluciones de raíz. Entonces, la pandemia vino a poner en evidencia, ¿ok? La importancia de cuidar la salud gestionando los factores de riesgo psicosocial. Porque si no lo haces, pues corres el riesgo de que esto tenga eh, un efecto de huracán en tu organización. claro. Sí, sin duda. Me parece que esta norma viene o tiene muchos beneficios llevándose a cabo de forma adecuada y también me parece que todos los puntos que nos comentó, que nos mencionó y que nos puso incluso ejemplos, fueron muy útiles también para ayudar a las personas que implementan esta norma, porque es muy fácil decir, ah, pues hazlo bien o casi casi el échale ganas de las frases, ¿no?
pero también es necesario brindar apoyo a aquellas personas que están implementando esta norma. Para ello les trajimos estas claves que esperamos que hayan sido de utilidad para ustedes. Y bueno, me gustaría dejarles, si no tiene algo más que agregar, doctor Humberto. No, bueno, pues agradecer a nuestra audiencia la atención prestada al programa del día de hoy y pues invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales y se suscriban a nuestro canal de YouTube, donde estamos transmitiendo. Y bueno, pues si alguien está interesada en nuestros servicios de consultoría, capacitación, mentoría, asesoría sobre la gestión de los factores psicosociales en el trabajo. Ahí está un código QR, el cual pueden escanear en este momento con sus teléfonos celulares para contactarnos y que podamos platicarles sobre nuestros servicios. Muchas gracias, Gwendolyn. Muchas gracias por todo, por la información que nos brindó. Nos vemos en una próxima emisión. Muchas gracias a todos a los que nos acompañaron. Recuerden dejarnos sus comentarios, sus dudas en el chat y en la sección de comentarios. Los estaremos leyendo. Muchas gracias.